Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 16, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la cárcel. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A pesar de ser muy joven, podemos ver que Timoteo tenía buen testimonio, no solo en su casa o en su cuadra, sino aún en su ciudad y aún más también en Iconio. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:1: «Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Se esparce dando una fragancia agradable». Además, en Proverbios 22:1 dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué importante es tener buen testimonio. Eso realmente le trae la gloria a Dios y nos abre puertas en el servicio para Él. También podemos ver cómo Lidia, cuando creyó, no se quedó pasiva. Ella se bautizó con toda su familia y fue de bendición tanto para Pablo y para Silas, dándoles hospedaje. Que Dios nos conceda ser activos para la obra de Dios, para la gloria de su nombre y para bendición de sus siervos. Además, podemos aprender en este capítulo que cuando le servimos a Dios debemos depender de la guianza de Él. En su momento indicado, Pablo predicó en Asia, pero en este momento Dios no se lo permitió. Es importante rendir nuestra vida y voluntad a Dios y entender que debe de ser en el tiempo que Dios quiera, donde Dios quiera, como Él quiera. Él es sabio y siempre nos guiará en lo que sea mejor para el avance de su obra. Sus tiempos y sus lugares son perfectos. Llegaron a Macedonia, a Filipos, a donde Dios los envió. Allí predicaron y hubo fruto en su predicación, pero también hubo un grave problema. De tal manera que el pueblo se agolpó y les rasgaron las ropas y los azotaron con varas, y según dice la Escritura, los azotaron mucho. Después de esto los echaron en la cárcel, en el calabozo más profundo, y los pusieron en un cepo. Allí estaban adoloridos, humillados, dolidos, encerrados. Estar en la perfecta voluntad de Dios no significa que todo sea color de rosa y que todo salga perfecto a nuestro parecer. Es allí donde debemos descansar en la soberanía y voluntad de Dios. Aunque muchas veces no entendamos lo que Él está haciendo, debemos persistir haciendo su voluntad. En aquel lugar y en aquella condición, ellos no se pusieron a llorar, a gemir, a pelear o blasfemar contra Dios, ni se confundieron. Allí se pusieron a entonar himnos al Señor y los otros presos les escuchaban. Al haber el terremoto, el carcelero se iba a matar porque pensó que se habían escapado los presos, y eso significaba la muerte para él. Pero qué misericordia la de Dios. En lugar de la muerte, este hombre encontró ese día la salvación y la vida eterna. Sin duda, este hombre había sido impactado, ya sea por la predicación de ellos o por los himnos que cantaban, porque lo primero que preguntó fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que toda persona debe hacerse, y la respuesta aún sigue siendo así de clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre creyó y fue transformado por el poder de Dios. Lo vemos totalmente cambiado, sanándoles las heridas. Los recibió en su casa gozoso y se bautizó junto con su familia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para transformar vidas. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quiénes daban buen testimonio de Timoteo? Número 2. ¿Quién era el padre de Timoteo? Número 3. ¿En dónde les fue prohibido hablar la palabra de Dios? Número 4. ¿Qué pasó cuando intentaron ir a Bitinia? Número 5. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pablo? Número 6.
¿Cuál fue la primera ciudad de Macedonia a donde llegaron? Número 7. ¿En dónde predicaron por primera vez en Filipos? Número 8. ¿Cómo se llamó la mujer que creyó, se bautizó con su familia y los hospedó? Número 9. ¿Qué hicieron con Pablo y con Silas después de que aquella muchacha fue liberada de un espíritu de adivinación? Y número 10. ¿Quiénes escuchaban a medianoche a Pablo y Silas mientras ellos oraban y cantaban himnos a Dios? Aquí terminamos el capítulo 16 del libro de los Hechos. Que Dios te bendiga.